Hola, soy Steven Johansson. En este video te voy a hablar de los grupos de interés en las sociedades pluralistas contemporáneas. ¿De qué medios de presión disponemos los ciudadanos en las sociedades pluralistas contemporáneas? Imaginemos que queremos influir en una política pública. Imaginemos que no estamos de acuerdo con el aumento a los precios de la gasolina y queremos restablecer el control de precios. ¿Qué podemos hacer? Podemos dirigirnos a un partido político o a una organización de consumidores. La organización puede ejercer una influencia sobre los congresistas, ya que estos buscarán su apoyo en las siguientes elecciones. La organización puede incluso promover una iniciativa ciudadana para restablecer el control de precios sobre las gasolinas. Las asociaciones de consumidores no tienen, sin embargo, la misma influencia que los sindicatos o las asociaciones económicas. Los sindicatos pueden usar la fuerza que les da su membresía y disciplina. Las empresas pueden recurrir a su poder económico para influir directamente en las políticas públicas. Podemos también recurrir a otro medio de presión, los medios de comunicación. Estos ejercen una gran influencia en la mayoría de los políticos. Los medios son, a su vez, influidos por los empresarios y los políticos, a través, por ejemplo, de la compra de espacios publicitarios. Para la teoría pluralista del Estado, la sociedad pluralista está compuesta por una red de centros de poder más o menos transparentes, partidos, asociaciones, sindicatos, grupos empresariales y medios de comunicación. La historia de los partidos está estrechamente ligada al desarrollo de la democracia. En Inglaterra, las fuerzas liberales, Whigs, estaban a favor de una democratización y una renovación del Estado, mientras que las fuerzas conservadoras, Tories, querían mantener las instituciones tal como eran. En México, en el siglo XIX, los liberales estaban a favor de un Estado moderno, federal y democrático, y de la separación de la Iglesia y del Estado. Los conservadores favorecieron inicialmente la restauración de la monarquía y luego se pronunciaron por un Estado centralizado y confesional. En la segunda mitad del siglo XIX, como resultado de la ampliación del sufragio, aparecen los partidos de la clase obrera, que a principios del siglo XX se dividen en dos alas, una radical, comunista, y otra socialdemócrata. En México, el Partido Comunista es fundado en 1919. El Partido Nacional Revolucionario, fundado en 1929, se asume como el partido de los campesinos y de los trabajadores. ¿Qué lugar tienen los partidos en la organización de los estados? ¿Son los partidos parte del Estado? Inicialmente, los partidos son considerados como parte de la sociedad. Son un enlace entre la ciudadanía y el Estado. Pero recientemente, con el creciente financiamiento público y por el papel que juegan en la conformación de la voluntad del Estado, se les ve cada vez más como parte del Estado. ¿Qué influencia ejercen los partidos sobre el Estado? Los partidos juegan un papel fundamental en las democracias parlamentarias, pero también en los regímenes presidenciales. En los regímenes parlamentarios, el líder del partido que obtiene la mayoría en las elecciones
suele convertirse en primer ministro y las figuras principales del partido suelen sumarse al gabinete. En los regímenes presidenciales, el partido del presidente constituye un apoyo fundamental. Si alcanza la mayoría absoluta en el Congreso, las iniciativas presidenciales serán fácilmente aprobadas. En caso contrario, deberá negociar con la oposición. Los partidos políticos buscan influir en la política del Estado. Las asociaciones defienden los intereses económicos y sociales de sus miembros. Así, los sindicatos defienden los intereses de los trabajadores y las asociaciones empresariales los de los empresarios. Las organizaciones campesinas defienden los intereses de sus agremiados. Además de estas asociaciones de carácter económico, existe una infinidad de asociaciones sin fines de lucro, con propósitos muy variados, de defensa de los consumidores, de protección del medio ambiente o de defensa de los derechos humanos, etc. ¿Qué influencia ejercen las asociaciones sobre el Estado? Para la teoría pluralista del Estado, las asociaciones ejercen una gran influencia sobre el Estado, que se manifiesta particularmente en los procesos de elaboración de las políticas públicas. Por el impacto que tienen en la opinión pública, los medios de comunicación tienen una gran influencia en la política del Estado. El estudio de los efectos de los mensajes transmitidos por los medios de comunicación ha constituido el objeto fundamental de la investigación en comunicación política durante todo el siglo XX. Los estudios empíricos han llegado a conclusiones muy diferentes acerca de la influencia de los medios de comunicación. Algunos enfoques afirman que la influencia es muy limitada, mientras que otros consideran que es, por el contrario, muy poderosa.